nos invitamos a conversar y a pensar en esta columna de Nuevas Fronteras, Formación Ciudadana. Manuel, bueno, te había presentado por si alguien no conoce, Manuel Hale es terapeuta y queríamos saber cuál es el tema que traes hoy a colación. Mirá, hoy no podía ser de otra manera que prestáramos atención a lo que ha sucedido en Bolivia y a lo que sigue pasando en Chile, y a lo que sigue pasando también en Bolivia, que no creo que no se ha definido, pero me parecía que teníamos que partir desde ahí. Sí, totalmente. Bueno, ¿por dónde empezar? ¿Desde qué lado mirar esto que está pasando? Creo, bueno, quienes transitamos ciertas veredas de la vida, interpretamos lo que pasa como un golpe de Estado. Es un golpe de Estado, pero ¿cuál es la lectura que haces al respecto, Manu? Sí, a mí me parece que, como hacemos siempre en esta columna, intentamos poner un punto de vista que vaya un poco más allá de lo que le muestran a la gente, ¿no? Porque desde donde lo están mostrando, la discusión es si es un golpe o no es un golpe. En el caso de Chile, si hay violencia o no hay violencia, si hay grupos organizados o no. O sea, te ponen una cortina donde la gente termina mirando un pequeño trozo de la realidad y se pierde lo esencial. Entonces me parecía que, como nosotros intentamos siempre, es mostrar esa otra parte que en general tratan de que no se vea. Claro. Y en ese sentido, si nos preguntamos qué vemos nosotros desde Nuevas Fronteras y desde una propuesta de entender desde una mirada ciudadana, lo primero que vemos es que los dos países eran dos países que estaban creciendo y que estaban funcionando muy bien desde los propios parámetros que nos hacen creer que son los importantes. O sea, los dos tenían un Producto Bruto creciente, los dos tenían muy poca inflación, los dos casi no tienen deuda, los dos tenían crédito barato. O sea, desde la mirada macroeconómica, que es donde los periodistas nos tratan de hacer creer que es lo realmente importante, no se entiende por qué los dos terminan estallando, ¿no? O sea, sí, sería exactamente lo contrario. Si fuera así, nosotros tendríamos que haber estallado en 10.000 pedazos en Argentina, y sin embargo acá llegamos a las elecciones y tuvimos... Sí, te decía que desde los parámetros macroeconómicos, que es de donde nos hacen creer que es realmente lo único importante, no se entiende por qué esos dos países estallaron, porque los dos justamente iban muy bien en ese sentido. Claro. ¿Me escuchas bien? Sí, sí, sí. Bien. Entonces, debe haber otra cosa, digo yo, y propongo a que quienes nos escuchan lo reflexionen, que no se está teniendo en cuenta, y me parece que esa otra cosa es cómo vive la población. Creo que ese es el tema central de toda economía, de toda política y de toda acción social que se haga, que es ver cómo vive la población y cómo le sirve a la población eso que se está haciendo. Sí. En ese sentido, estos dos países funcionan como si fueran espejos, ¿no? Por un lado, en Chile, que era el modelo perfecto, de hecho hasta hace poco, en plena campaña electoral aquí en Argentina, tanto el oficialismo como otros partidos, como el de Esper, por ejemplo, lo ponían como el modelo a seguir, y en realidad termina estallando porque esa perfección escondía una terrible desigualdad y una total desprotección de los sectores populares. Y estalló por ahí. O sea, estalló cuando la gente ya no soportó más esa miseria planificada al lado de una enorme opulencia de los sectores privilegiados. Sí, no había movilidad social. Y no hay. No había, se había estratificado, y si bien
el país crecía y con ese crecimiento de alguna manera se avanzaba en un, si querés, en un ingreso un poquito mayor, avanzaba muchísimo más la apropiación de esa riqueza por parte de los sectores de arriba, con lo cual se generaba mucha mayor desigualdad y era mucho más oprobiosa esa pobreza planificada. Y terminó estallando por ahí. Sí. No me gusta dar mucho dato, pero para que sea gráfico, el 50% de la población más pobre, o sea, la mitad de la población más pobre en Chile, repartía el 2% del Producto Bruto, mientras que el 1% de arriba se apropiaba de casi el 30%, para que se vea la enorme diferencia. Nosotros acá, después de 4 años de macrismo y de haber crecido la desigualdad, todavía somos un país mucho más igualitario que lo que es Chile, con todo su éxito económico. Entonces, en Bolivia, en Chile terminó estallando cuando la gente dijo no aguanto más porque no tengo más nada que perder. Entonces lo único que me queda es perder el miedo. Y sí. Y en el otro lado, es exacta, por eso te decía que funcionan como espejo, es el proceso exactamente lo contrario. Un país que también es absolutamente exitoso en la macroeconomía, un país que crece, un país que se desarrolla, un país que se industrializa, un país que genera riqueza, pero a su vez distribuye. Y genera, no sé, que se pase de el 14% de analfabetismo a menos del 1%, a casi un país alfabetizado totalmente. Baja la pobreza del 60 y pico % al 30 y pico. Crece, o sea, baja la desigualdad, crecen las posibilidades de los sectores populares. Y en Bolivia lo que estalla es por exactamente lo contrario, estalla porque los sectores de arriba, los sectores que se suponen que son los propietarios de la riqueza, no soportan un gobierno que distribuye y que hace participar al resto del pueblo de esa riqueza que se genera. Y me parecía interesante mirar esto porque eso hace ver que, como te decía antes, el tema central de toda política, donde hay que mirar la política, es si le sirve o no le sirve al pueblo, no si entra dentro de los estereotipos y los parámetros que marcan los economistas neoliberales. Sí. Incluso Bolivia mostró que se puede entrar en eso, que se puede no tener inflación, que se puede generar riqueza y se puede no generar deuda y sin embargo distribuir. Bueno, lo que se demuestra también con Bolivia es que ni el imperialismo norteamericano ni los sectores aliados tradicionalmente a esa manera de concebir el mundo van a soportar que los gobiernos populares avancen en esa dirección. Y creo que ahí viene lo que nosotros tenemos que aprender. Sí. Esto tendría sentido, por supuesto que nos importa porque son nuestros hermanos latinoamericanos, pero fundamentalmente nos debería importar en qué nos toca a nosotros en nuestro proceso. Ahora, ¿Estamos llegando bien, Leo? Sí. Ahora, lo que no dejo de pensar es, bueno, uno interpreta lo que pasa, por lo menos desde mi lugar, coincido en lo que vos estás diciendo, pero hablamos después de las elecciones con las posturas que hay que convivir y me gustaría también mechar un poco de eso y decir cómo hay personas que ponen en duda que esto es un golpe de Estado, que cómo sacan a relucir su xenofobia, su racismo, los medios hegemónicos que están haciendo una tarea a favor de el imperialismo norteamericano. ¿Cómo desarmamos esa trampa en la que muchas personas están por ignorancia, porque les sienta bien? No sé cómo interpretarlo.
Sí, justamente a eso quería ir cuando te decía esto ahora de qué podemos aprender. Uh-huh. Porque si nosotros nos comparamos con estos dos países y la situación de estos dos países, podríamos decir que Chile es lo que Macri no pudo hacer, uh-huh, o hizo a medias, ¿no? Sí. Y nosotros nos quedamos ahí a mitad de camino hacia esa enorme desigualdad que es la que querían instalar, porque ese es su modelo. Uh-huh. O sea, generó más desigualdad, generó más pobreza, generó precarización del empleo, generó destrucción de la industria, pero no llegó a ser lo que para ellos es el modelo, que es Chile. Chile es un país absolutamente desindustrializado. O sea, la riqueza y el avance macroeconómico de Chile es en base a vender materia prima. Sí, sí, por eso se habla de crecimiento y no de desarrollo. Tipo de agregado de valor a lo que saca, y con lo que saca compra absolutamente todo. O sea, por eso es que si bien hay bastante empleo en Chile, es absolutamente precario porque no son empleos de calidad. Uh-huh. Y ese es el modelo de Macri. O sea, la uberización del empleo, como se dice ahora. Sí. Chile, en ese sentido, para nosotros es el camino hacia donde íbamos, que se frustró con la reacción popular que se manifestó en las elecciones que interrumpieron el proceso macrista. ¿Y qué es Bolivia para nosotros? Bolivia es el lugar a donde deberíamos empezar a ir desde ahora en adelante. Entonces, nos sirve a ambos casos para ver que cómo nos referenciamos nosotros ahí. Y como vos bien decís, lo que tenemos que ver es qué pasa con esos sectores medios que en determinado momento apoyaron a Evo. A ver, en el 2014 Evo gana con el 61% de los votos. Sí. Hay una gran cantidad de esa gente que no solo que no lo votó en esta última elección, sino que muchos de ellos salieron a la calle a participar de las hordas que facilitaron el golpe de Estado. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que mirar como aprendizaje. Ahí donde tenemos que sacar las conclusiones para ver qué hacemos a partir de que empiece el proceso del gobierno del Frente de Todos y cómo logramos evitar esos peligros que parece que fueran siempre una especie de muerte anunciada, ¿no? Porque Evo llegó a 13 años, pero hasta ahí llegó. Cristina había llegado a 12 años y hasta ahí llegó, parece que fuera más o menos el límite, y ya eran dictadores que se querían entronizar en el poder. Eso es parte de la propaganda. Ahora, si vos te pones a ver, Angela Merkel lleva 14 años en Alemania como primera ministra. ¿Vos escuchaste alguna vez hablar de que es una dictadora que se quiere entronizar en el poder? No, pero es parte del eurocentrismo con el que trabaja en ese y podemos ignorar. Y tenemos que saber que hay un trabajo. Tenemos que saber que trabajan a través de agencias que inyectan dinero para formar y para comprar dirigentes, que inyectan dinero para formar y comprar policías, que inyectan dinero para formar y comprar jueces, que tienen todo un protocolo de trabajo que no es fácil, no es difícil saberlo. Ahora con las redes vos te metes y sabes cuál es el protocolo que tiene la USAID, que es la agencia que depende de la CIA, y que es la madre de todas las otras agencias. Qué sé yo, Laura Alonso, por ejemplo, fue formada en eso. Hoy veía una publicación donde están los políticos argentinos que trabajan para determinadas agencias norteamericanas o que reciben fondos de determinadas agencias norteamericanas, y te digo que son incontables. Yo no llegué a ver la lista completa porque me cansé. Son montones. Y no solo del macrismo. También hay de otros partidos, también hay del Frente de Todos. Y te llevas varias sorpresas. Y esos tipos están recibiendo financiación y están dentro de un protocolo donde empiezan a trabajar para crear primero la duda, después la desconfianza, después el enojo, y al final terminan sembrando odio.
Ahora, tenemos que saber que eso está y que va a estar. Sí. Tenemos que saber que están las iglesias que trabajan como agencias de lavado de cerebro, de generación de mecanismos de discriminación, como mecanismo de fanatismo. El tipo que entró a la casa de gobierno en Bolivia, entró diciendo: por fin entra la Biblia al Palacio de Gobierno y nunca más la Pachamama, como si Dios estuviera en contra de la Pachamama. O sea, es tal el nivel de estupidez, pero todo ese trabajo va generando que en determinado momento esos sectores medios terminen siendo permeables a ese trabajo sistemático y pautado que van haciendo sobre sus cabezas. A eso agregamos la prensa, obviamente. Sí. Entonces, si miramos estos ejemplos como lo que a nosotros nos viene, y mirando desde el planteo que hacemos nosotros en Nuevas Fronteras, volvemos a plantearnos, bueno, ¿dónde está el eje donde nosotros podemos desactivar o tratar de defendernos o crear anticuerpos frente a ese trabajo que sabemos no solo que van a empezar a hacerlo a partir del 10 de diciembre, que ya lo vienen haciendo? Porque si vos lees los protocolos de estas agencias, lo dice clarito, paso por paso. Lo primero que hacen es empezar a destruir al candidato o al líder que ellos no les cae bien, destrozar su imagen. Es más, tiene un nombre en inglés que si lo traducís se llama asesinato del personaje. O sea, destruirle la personalidad, empezar a generar insidia, empezar a generar mentiras, empezar a generar discusiones falsas, empezar a difundir noticias falsas, y va entrando de a poquito. Si a eso le vas agregando el trabajo de los otros, de la prensa, le vas agregando el trabajo de la agencia, le vas agregando el trabajo de algunos políticos que te parece que son de este lado, pero que empiezan a decir cosas raras, y empieza a generar una especie de goteo sobre esas mentes que son permeables, porque evidentemente tienen un sistema de creencias que hace que estén puestos o que sean vulnerables a ese trabajo, y terminan rompiéndote la mayoría y después creando las condiciones para la violencia y el odio. ¿Dónde está para nosotros el eje de eso? En el lenguaje. Nosotros decimos que la realidad se construye a partir del lenguaje, que el lenguaje es constructor de realidades, y de acuerdo a cómo vas nombrando las cosas, vas generando determinadas realidades. Nosotros tenemos que, por eso insistimos tanto en los conversatorios, por eso insistimos tanto en la discusión política al nivel ciudadano, más allá de la discusión de dirigentes, que está bien, más allá de la discusión de militantes, que está bien. Tiene que haber un tercer nivel de politización que sea a nivel ciudadano, que sea la conversación en la calle, la conversación en el trabajo, la conversación en el colegio, la conversación en la panadería. Ahí tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar para crear, como decías vos y Luis en la columna anterior, un territorio compartido. Y solo lo compartimos si hablamos desde el mismo lugar. Si construimos en el mismo lugar y nos miramos como constructores de la misma realidad, cuando hablemos desde ahí, cuando conversemos desde ahí, empezaremos a crear los anticuerpos para que ese trabajo sistemático que sabemos que van a hacer sobre una parte importante de nuestra población no tenga tanto éxito como ha tenido hasta ahora. Sí, esa me parece que es la conclusión que deberíamos tener de lo que está pasando en estos dos países hermanos. Tenemos que salir de la grieta, tenemos que romper con el fanatismo, tenemos que evitar la ignorancia, esa ignorancia tendenciada, donde no solo son ignorantes, sino que son ignorantes como teledirigidos. Sí. Yo ayer veía, o estos días veía en la televisión, las hordas que salían a justiciar y a perseguir y a linchar
a los indígenas, a los seguidores de Evo Morales, a los militantes del MAS, y entre ellos había muchos indios. O por lo menos vos veías su aspecto, no eran blancos de ojos celestes, sin embargo eran gente fanatizada, gente que era enajenada y teledirigida a través de consignas que ni siquiera ellos se ponen a revisar. Esta mañana veía un periodista que era director de una revista que era favorable al gobierno de Evo Morales, que lo habían cazado y lo tuvieron 6 horas atado a un árbol, sí. donde algunos le pegaban, otros le escupían, solamente por haber sido un periodista que apoyaba al gobierno. Y sabe a dónde llegaron, y eso cuando lo vi realmente me quedé pasmado. Vinieron otros periodistas y le ponían el micrófono y lo entrevistaban al tipo atado y todo escupido, como si fuera algo normal, como si le estuvieran haciendo una nota normal. O sea, llegamos a determinados niveles de zombización, ya no solo infantilización de la sociedad, de zombización de la sociedad. Y nosotros estamos a tiempo de evitarlo y de trabajar en eso. Esa es nuestra propuesta, y desde acá vamos a hacer nuestro pequeño y modesto aporte, pero con todo el corazón. Manu, ¿sabés qué? Le sumo, es muy interesante lo que decís, esto del lenguaje, bueno, cómo los medios hegemónicos de acá mostraban, en principio, ridiculizando a Evo, de una forma diciendo... bueno, los títulos decían un tipo que no sabe lo que hacer, que está perdido, viste, esa forma de no, ¿qué va a hacer en el poder un tipo que no sabe qué hacer? Y se me viene una de las patas, uno de los ejes que promovemos desde Nuevas Fronteras, y es la fortaleza interna, porque ante tanta ola de ignorancia, también hay muchas personas que se ven arrastradas, y en este momento juega un rol fundamental la fortaleza interna. Habrá quienes lo pueden canalizar de una forma, quien encuentran apoyo, ¿no? En un lugar colectivo, y esa fortaleza interna se multiplica. Pero habrá quienes no encuentran la vuelta colectiva, y esa ola de ignorancia se los lleva puestos. Sin dudas, y nosotros tendremos que tratar de acercarle los espacios colectivos que tenemos, y hablar con el resto de los compañeros que a veces no ven esta parte del desarrollo interno y de la fortaleza interna que se tiene que incorporar en la nueva forma de militancia. De hecho, nosotros vamos a dar una charla el día 22 y se llama las herramientas para la nueva militancia, y la vamos a dar desde el Manifiesto Argentino para otros compañeros del Frente de Todos, y va por ese lado, para advertir de que necesitamos incorporar eso. Pero también quiero decir algo al respecto. La fortaleza interna se gana trabajando en el mundo. No se hace porque por ahí hay propuestas de una especie de aislamiento, de trabajo separado. Se hace resolviendo problemas en el mundo. Se hace tomando lo más verazmente posible los indicadores que hay en la realidad, y poniéndose del lado de transformarla para mejor hacia todos, para incorporar a todos, para que les sirva a todos, o por lo menos a los más desprotegidos. Y en esto, volviendo al tema del lenguaje y dejándolo ya como cierre, como propuesta, siempre se empieza por pregunta y repregunta. Preguntas hacia afuera y preguntas hacia mí mismo. Y yo creo que en este caso, mirá, esto que pasó, que yo decía que cuando un gobierno empieza a distribuir y a generar que participemos todos en la riqueza, inmediatamente los sectores ricos se ponen en contra. Yo escuchaba el otro día ya una advertencia de la sociedad rural de Argentina, como dejándole un mensaje a Alberto Fernández diciendo: si nos vuelven a poner las retenciones, volvemos a salir a las rutas.
O sea, empiezan las amenazas antes de que asuma. Y está claro que en la situación que nos deja el país Macri con la deuda y con la falta de reservas, seguramente va a haber que poner retenciones. Entonces ya te empiezan a marcar la cancha. Sí. Y yo le preguntaría a esos sectores medios y les pediría que se lo pregunten. ¿Otra vez vamos a hacer todos el campo, como pasó en el 2011? ¿Otra vez nos van a ganar la cabeza de esa manera? ¿Vamos a seguir siendo permeables a la propaganda y a la manipulación? Yo creo que la discusión de fondo, que deberíamos empezar a pensarlo como ciudadanos, pero también como padres, como abuelos, como amigos, como gente que quiere un mundo lo mejor posible para la gente que queremos, deberíamos preguntarlo, porque hacia eso va el mundo, y esa es la contradicción en la que está parada la humanidad hoy, es si la vida, nuestra vida, la vida de la humanidad, la van a manejar grupos de egoístas que están dispuestos hasta el genocidio, y para eso manejan hordas de zombies descerebrados y fanatizados, o si vamos a ponernos como protagonistas, discutir entre nosotros, conversar entre nosotros y construir de lo que nos conviene a todos. Esta es la discusión de fondo, y en cada situación eso es lo que se está jugando el mundo. Hoy el mundo está estallando por todos lados, sí. Y siempre en el fondo es el tema de la desigualdad y los grandes sectores que estos tipos quieren dejar afuera y quieren que simplemente desaparezcan. En todos lados, desde Hong Kong, pasando por los países árabes, países de África, los países europeos que supuestamente son los desarrollados. Fíjate que ahora en España están viendo cómo arman un gobierno de coalición para defenderse del avance de la ultraderecha. Entonces, acá en Latinoamérica teníamos una enorme virtud, que era el lugar del mundo con menos guerras que había. Estos tipos nos vienen a instalar la guerra para quedarse con las materias primas, con el agua, con el aire, con todo lo que nosotros necesitamos para poder seguir viviendo. Eso es lo que estamos jugando, no es una joda. No es política si me interesa o no. Estamos hablando de la vida, boludo. Estamos hablando de la vida. Sí, y pensar que ya no están haciendo los golpes blandos, como se le llama, como pasó con el impeachment en Brasil. Están volviendo con las Fuerzas Armadas y es muy difícil no pensar que lo que pasó y está pasando en Bolivia podría haber pasado acá si los números se hubiesen arrimado un poco, ¿no? Es que lo empiezan a preparar, no es que podría haber pasado, empiezan a prepararlo para que pase, Leo, y si avanzamos van a intentar que pase. Sí. O sea, el problema del golpe más duro, más blando, no es un tema de decisión, es un tema de circunstancia. Sí. O sea, yo te decía recién, si vamos a dejar que el mundo y la vida la manejen egoístas dispuestos hasta el genocidio. Ese es el fondo, esa es la clase social que se está apropiando del planeta. Hoy, no sé, creo que ya llegó a menos de 50 personas los dueños de la misma cantidad de riqueza que la mitad de la población mundial. Cuando se empezó a medir eran 600 personas y ahí sorprendió que fueran tan poquitos. Bueno, año a año van bajando, ahora ya son menos de 50. Dueños de la cantidad de riqueza equivalente a la mitad de la población mundial. ¿Te das cuenta la apropiación alevosa? Bueno, estos tipos están dispuestos a lo que sea, porque ni siquiera ellos se enteran. Uno dice, pero no tienen mala conciencia. No, porque ellos mandan a sus CEOs y mandan a sus mercenarios, y ellos ni se enteran. Ellos después ven los balances de fin de año. Claro. Entonces, no es un tema de golpe blando, golpe duro. Ellos van a dar el golpe que haga falta. El tema es qué cosa permitimos nosotros, qué cosa permitimos las poblaciones para defender nuestro derecho a seguir viviendo en paz. Bueno, Manuel, muy claro como siempre. Quiero comentarles que Nuevas Fronteras en el Manifiesto Argentino tiene una red ciudadana a la que, si les interesa lo que conversamos todos los miércoles, que de paso pueden encontrarlo en nuestro Facebook como Nuevas Fronteras Organización Ciudadana. Si les interesa pueden enviarnos un WhatsApp
diciendo quiero recibir información, agendándonos al 299-626-3204, 299-626-3204. Manuel, muchas gracias, te mando un abrazo. Leo, lo último, sí. Recordemos que el domingo a las 5 de la tarde hacemos un conversatorio en la biblioteca por si tiene ganas alguno de prenderse. Bien, domingo 17 horas entonces, acá en la Biblio, Menchel 575 de Sipo, nos invitamos a conversar. Bueno, Te mando un abrazo. Abrazo.